con las buenas noches para Cristian Iván, Daniel Esteban, Didier, Johan David, John Edinson, Joan Camilo, Kelly Paola y Miguel Ángel. Hoy tenemos nosotros una reunión porque vamos a entrar. Incluso yo ahora ahí pueden, incluso ya les voy a mostrar, que ustedes pueden ir copiando si gustan la dirección del enlace, pero igual ahora yo la puedo igual compartir aquí por el chat. Entonces sucede que dentro de la programación que tiene la institución en relación al tema de los Opens que están programando las distintas instituciones con las que se tiene convenio, hoy tenemos nosotros un Open donde va a estar pues la Universidad Autónoma allí presente, ¿no? Entonces me parece que igual me pidió de favor pues que les dijera para que entremos y todo, yo voy a estar ahí con ustedes. Pero es muy importante que la verdad todos entremos independiente de lo que cada uno tenga en su haber pues planeado, porque de pronto alguien diga, no, yo por ahora no voy a hacer ningún proceso de profesionalización, pero si ese llegara a ser el caso, de todas maneras la información es gratis, entonces es bueno que estemos al tanto pues de los pormenores y saber qué le dicen a uno. Incluso muchas veces uno recibe noticias tan buenas que hasta uno cambia de parecer dependiendo pues del asunto, ¿no? El tema. Entonces, por ahí vamos a estar trabajando aquí hasta las 7:55 y ya en ese momento, entonces ya habilitamos el Zoom, que cada uno puede tenerlo seguramente ahí en sus máquinas, sea computador, sea celular, para que entremos allí y entonces participemos de la reunión. Estas reuniones, hay momentos donde a pesar de que tienen programado una hora, por momentos se pueden extender un poco más. De pronto no inicie a las 8 en punto, entonces el asunto es que si nosotros vemos de acuerdo al tiempo que la misma tome, vemos que podemos estar al menos unos 10 minutos, un poquito más otra vez en nuestra sala, le hacemos porque ustedes saben muy bien que pues nos hemos visto un poco perjudicados en 2 clases, por razones pues que ya no vale la pena repetir. Entonces eso pues de cierta manera nos ha diezmado, porque ya para esta altura yo ya debería haber tenido todo el tema cubierto con controladores y todo, como les decía la semana anterior. Entonces vamos a hacer eso y entonces ya saben ustedes pues el paso a seguir. Muy bien. Eso pues era lo que les quería decir aquí en esta parte. Bueno, entonces ya entrando nosotros en materia, aquí voy a abrir ya la información que nosotros empezamos a trabajar la sesión anterior. La sesión anterior pues tuvimos la oportunidad de completar lo relacionado con la parte pues de la respuesta de los sistemas de primer orden. Eso fue algo pues que me parece que fue como muy valioso, pues, llamémoslo así. Y dentro de esos aspectos que para nosotros vienen siendo obviamente importantes, entonces está lo relacionado pues con el hecho de poder ver también cómo es que responden los sistemas de orden 2. Entonces, en relación a los sistemas de orden 2, nosotros, como voy a mostrar ya aquí a continuación, que ya lo tengo abierto, tuvimos la oportunidad de empezar a mirar todo lo relacionado con lo que podríamos decir pues es la parte introductoria. Dentro de esa parte introductoria, pues nosotros alcanzamos pues a mirar qué nombre reciben los diferentes, digamos, no sistemas, pero sí las diferentes posibilidades dentro de lo que ocurre pues con esta respuesta de nuestros sistemas. ¿Por qué razón? Porque veíamos nosotros que los parámetros que la conforman, hay uno que es muy importante, que nosotros ya sabemos que se conoce con el nombre de el coeficiente pues, de amortiguación, ¿cierto? El zeta, de amortiguamiento en ese caso, zeta. Eso lo veíamos con la sesión pasada.
Y entonces ese cita para nosotros era pues como algo pues importante, veíamos la relevancia que tiene, porque de acuerdo al valor, entonces es el comportamiento que el sistema de orden 2 va a tener, ¿sí? Entonces, la idea es que, como les decía yo, ese coeficiente lo tengamos nosotros en un valor que esté situado entre 0 y 1, teniendo muy presente que no va a ser 0, ni mucho menos va a ser 1, pero que sí esté entre 0 y 1. Entonces, pues dentro de eso, incluso habíamos visto nosotros cuando hacíamos pues todo ese análisis, en función de mirar qué pasaba con lo que ocurre dentro de la raíz, dentro del radical, que incluso aquí ya les voy a mostrar lo que habíamos alcanzado pues hacer nosotros en el pizarrón, ¿cierto? Que aquí ya lo tengo abierto. Miren ustedes que dentro de lo que nosotros habíamos alcanzado a manifestar, entonces ya sabíamos nosotros que cuando p cuadrado sobre 4 es igual a k, entonces eso nos permite tener raíces iguales. Y que cuando las raíces son iguales, entonces el sistema lo conocemos como un sistema críticamente amortiguado. Y al ser un sistema críticamente amortiguado es porque el coeficiente de amortiguamiento, el zeta, tiene un valor de 1, ¿sí? Que pues ahí ya nosotros podemos verlo. Eso ya lo habíamos dicho. Tiene un valor de 1. Aquí estoy acompañándolo de una flecha de color verde. Habíamos visto también dentro de ese análisis que cuando p cuadrado sobre 4 era menor a k, eso significaba o representa que lo que tenemos nosotros dentro del radical va a ser para nosotros la representación de un número negativo, ¿sí? Entonces que al nosotros tener pues allí un número, en este caso negativo, pues es obvio que las raíces para nosotros van a ser raíces complejas. Entonces, en esos aspectos que para nosotros pues vienen siendo de interés, lo que uno encuentra ante esa situación, ¿cierto? Es que ya en ese orden de ideas, entonces va a suceder para nosotros el hecho de que al hacer las raíces complejas, el sistema se va a llamar un sistema subamortiguado. Y que si el sistema entonces es un sistema subamortiguado, es porque el factor de amortiguamiento, mejor el coeficiente allí, va a estar entre 0 y 1, ¿sí? Va a estar entre 0 y 1, y entonces dentro de esos aspectos, pues para uno puede ser ya, digamos, en este caso importante el hecho de poder, digamos, pues como tener en cuenta que pues ese es, digamos, el comportamiento para nosotros ideal, ¿sí? Esa es, digamos, la verdad, es el comportamiento pues ideal. Y en ese comportamiento ideal, entonces, pues vamos a encontrar que ese coeficiente puede ser ideal tener un valor de 0.7, por ahí más o menos. Ahora más adelante nos va a quedar un poquito más claro. Esa es, digamos, la segunda condición pues que se presentaba. Y la encerré allí en color rojo, como lo pueden ver, porque en definitiva viene siendo para nosotros la más importante. Y eso hay que tenerlo presente. La otra condición es que cuando ese coeficiente de amortiguamiento viene siendo mayor a la unidad, que en primera instancia veíamos cuando p al cuadrado sobre 4 era mayor a k, que ya teníamos nosotros dentro del radical un número positivo, entonces la conclusión es que uno tiene raíces diferentes, ¿sí? Si las raíces son diferentes, a eso se le conoce como un sistema sobreamortiguado, ¿sí? Un sistema sobreamortiguado, que eso es lo que hay que tener allí pues muy en cuenta, un sistema sobreamortiguado.
y ahí es cuando ya tenemos un zeta mayor a la unidad, ¿sí? Tenemos nosotros un zeta mayor a la unidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, pues, que tener allí, digamos, presente. Entonces, zeta siendo mayor a la unidad, pues entonces ya son aspectos, pues, que para nosotros vienen siendo importantes. Muy bien. Entonces, dentro de eso, ya estaba para nosotros entendido. Aquí estoy pues mostrando rápidamente todo lo que ya habíamos nosotros pues visto en relación a cómo dar el tratamiento pues al sistema de orden 2, ¿sí? Aquí ya habíamos visto pues el sistema suamortiguado. Había yo alcanzado a hablarles a ustedes del tiempo de establecimiento, pero ya vamos a ampliar un poquito más de eso. ¿Qué habíamos visto nosotros también? Cuando nosotros trabajamos el sistema de primer orden, entonces ese sistema de primer orden tuvo una particularidad y fue el hecho de que dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes, fundamentales y demás, está de que uno hacía pues un proceso, digamos, manual, donde uno tomaba pues la función de transferencia que se obtenía. Como eso está en el dominio de Laplace, entonces nosotros observábamos que allí ya se podía tener la consideración de hacer una transformada inversa a Laplace, y eso después es decir, nosotros llegamos a eso después de habilitar la entrada al sistema, ¿cierto? Entonces, al habilitar la entrada al sistema, o sea, ya si el sistema tiene una entrada pues escalón, que pues en el caso particular nuestro es lo que es más relevante. Entonces, al tener dicha entrada, para nosotros ya viene siendo allí importante el hecho de que desde luego se da la situación donde ya uno puede hacer la transformada inversa de Laplace e encontramos cuál es la respuesta en el dominio del tiempo para la salida, ya sabiendo que el sistema ha tenido su entrada allí. Entonces, esos son aspectos pues que finalmente, desde luego, vienen siendo en este caso pues importantes. ¿Por qué razón? Porque pues finalmente lo que uno busca es que pues ya llegar a ese estado para así entonces ya tomarse uno el tiempo de tabular la respuesta, darle varios valores en el tiempo, y al darle varios valores en el tiempo, entonces ya uno entonces tener la posibilidad de entonces mirar con la unión de los puntos cómo es esa respuesta, cómo es que pues ya allí ya uno ya la puede graficar. Eso que acabo de recordar y que hicimos paso a paso para un sistema de primer orden, se hace de igual manera para estos sistemas de segundo orden, ¿sí? Lo que pasa es que como nosotros veíamos en la sesión pasada, pues eso allí al hacer ese proceso, pues ya uno tiene en cuenta que pues hay una situación donde ya es un poquito más engorroso y todo, ¿cierto? Pero entonces nosotros habíamos alcanzado a observar cuáles eran pues las diferentes respuestas, ¿no? Para el caso pues del escalón. Entonces, a nosotros lo que realmente nos interesa es cuando no tiene la posibilidad de mirar lo que tiene que ver pues para el caso, en este caso, subamortiguado. Entonces, miren, si nosotros volvemos por un instante a la presentación, entonces en esto aquí vamos a encontrar lo que ya habíamos nosotros pues hablado, y dentro de eso, entonces ya ustedes recuerdan que era un hecho que habíamos visto pues esta parte aquí ya estaba pues el tema de las fracciones parciales con una entrada de escalón, entonces ahí está la función CDT que se obtiene. Aquí ya habíamos visto pues el caso del amortiguamiento crítico. Entonces veíamos que la función en el dominio del tiempo de salida ante una entrada de escalón pues es un poco de la más sencilla, ¿cierto? Cuando se tiene pues ese amortiguamiento crítico. Y acá estaba
el sistema sobreamortiguado, cuando uno tiene esas raíces pues distintas, que es, digamos, el comportamiento que el sistema va a tener, pero no dejando de lado de que para nosotros el sistema más importante es cuando el coeficiente o el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. Esta parte no la habíamos alcanzado a ver, y entonces ustedes ya pueden observar allí que aquí se grafica para diferentes valores de cita o para diferentes valores del factor de amortiguamiento, teniendo una entrada de escalón que en este caso se define como un escalón unitario de magnitud 1. ¿Cuál es el comportamiento cuando tenemos cita entre 0 o a partir de 0 y valores mayores a la unidad? Entonces, mire, allí lo que pasa es que yo no puedo rayar, lamentablemente, pero de pronto, para que tengamos una mayor claridad, pues como ha sido habitual, voy a copiar esto aquí en el pizarrón. Entonces, permítanme que aquí voy a llevar la imagen allá, para ya poder rayar con toda la libertad, porque pues la verdad es que la explicación puede quedar y va a quedar mucho mejor si yo logro rayar. Y aquí la estoy copiando la imagen para poderla llevar allá al pizarrón. Entonces vamos a mirar el pizarrón por un instante para poder continuar y que ya ustedes tengan la información pues completa allí. Entonces aquí estamos en el pizarrón y aquí está la imagen. ¿Listo? Entonces vamos a ampliarla. Vamos a ampliarla y aquí te voy a subir un poquito más. Esto aquí. Muy bien. Aquí está. Dale cuidado. Como he dicho, aquí el factor de amortiguamiento, en este caso pues cita, tiene valores que están que son mayores o iguales a 0, ¿sí? Tiene valores que son mayores o iguales a 0. ¿Bien? Cuando el amortiguamiento, el factor de amortiguamiento es 0, como en este caso, nosotros alcanzábamos a decir 8 días atrás que pues ahí no hay ningún tipo de amortiguamiento y que en ese momento pues la respuesta es totalmente oscilante. De hecho es como hablar de un oscilador a una determinada frecuencia o un periodo pues determinado dependiendo del comportamiento que tenga. Entonces allí es cuando ya nosotros vemos que la curva azul que de pronto ya ustedes están logrando precisar, pues mire que es cierto, arranca aquí en 0, pero esto es todo un oscilador. Aquí la estoy pues subrayando, pero nunca se va a amortiguar, nunca, cuando el factor de amortiguamiento es 0. Entonces, esto lo que nos indica es que no conviene que ese factor de amortiguamiento sea 0, ¿cierto? Y así sigue todo el tiempo. Llega un momento en que ya, entonces, el factor de amortiguamiento, como se observa aquí, ya cambió de 0 a 0.2. Entonces, el asunto es que él va a tener un transitorio que es un poco, pues, brusco, ¿cierto? Pero en la medida que el tiempo va pasando, mire que él va reduciéndose. ¿Sí ven? Entonces puede ser que este venga por aquí así, y luego ya por aquí así, y así sucesivamente, pero el asunto es que el transitorio es muy largo. No es conveniente, no sirve pues para los propósitos que uno tiene. Entonces, en la medida que el factor de amortiguamiento va aumentando el valor, por lo menos este que vemos aquí de 0.4, entonces uno va notando que el transitorio va mejorando, va siendo menos brusco, ¿cierto? Y entonces ya llegará un momento en que ya él se va a estabilizar más rápido. Pero observen ustedes lo que pasa cuando yo tengo un factor de amortiguamiento de 0.7, que es el que voy a subrayar aquí.
Entonces mire que el transitorio, ¿cierto? Más suave. Con 0.8 pues también aquí uno ve que el transitorio mucho mejor. Y se observa cuando tenemos pues un factor de amortiguamiento de 1, no tengo un sobrepaso como ya lo vamos a entender a continuación. Y cuando tengo un factor de amortiguamiento mayor a 1, un valor 1.2, 1.5, 2, 3, mayor a 1, entonces sucede que la respuesta sí se hace más lenta, ¿no? Que es la representación de aquí. La respuesta se hace más lenta. Esas son, digamos, las situaciones que ocurren cuando se tiene, pues, la condición del factor de amortiguamiento. Entonces, pues yo diría que no voy a decir propiamente lo ideal, ¿cierto? Pero valores que yo diría valores a considerar, ¿sí? Entonces, valores a considerar dentro de nuestro factor de amortiguamiento, que cita esté entre 0.7 y 0.8. Me parece a mí que son los valores que nosotros podemos llegar a considerar, ¿sí? Creo que realmente vienen siendo pues muy valiosos para nosotros, para los propósitos pues que finalmente se tengan, ¿ya? Entonces, dentro de esos aspectos, pues la verdad que pues es como considerable, muy relevante y todo lo que uno pues pueda indicar allí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros ahí presente. Bueno, muy bien. Entonces, dentro de eso, es lo que nosotros tenemos, eso es lo que hay allí. Así que, entonces ya, por ese lado creo que ya quedó claro el mensaje. Igual ya ustedes saben que algo pues que no entiendan, siéntanse en la confianza, desde luego, pues de preguntarlo. Aquí rápidamente, entonces, después de haber visto esto, volviendo nosotros a la presentación, vamos a revisarla. Entonces, aquí está pues la imagen que acabo de explicar, y dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo relevantes, pues aquí uno ya hace pues como un resumen de lo que acabamos de anotar. Ahí están las respuestas. Y entonces viene lo siguiente. Si nosotros en el sistema de primer orden veíamos que era posible pues someterlo a entradas impulso, a entradas escalón o a entradas rampa, pues aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Aquí podemos nosotros someter nuestro sistema a entradas, no solamente escalón, que ya se acaba de revisar qué tipo de respuesta tiene o entrega, sino que también es posible de nuestra parte poder, digamos, tener la oportunidad de mirar la entrada de impulso, como se está viendo acá. Entonces, ustedes recuerden que en ese impulso había un aspecto, digamos, pues, muy particular. El aspecto particular allí en ese impulso es que cuando se sometía al impulso, entonces en el tiempo t igual a 0 era cuando uno tenía pues como un pico máximo, llamémoslo así, y en la medida que pasaba el tiempo, entonces él llegaba a 0, ¿sí? Aquí en el sistema en segundo orden, pues ocurre lo mismo, ¿ya? De hecho, ahí lo estamos viendo si ustedes pues prestan toda la atención a la imagen que se está observando allí. Para el tiempo t igual a 0, entonces, pues considerando que es un sistema de segundo orden, pues mire que él tiene allí una respuesta considerable, pero una vez el coeficiente del factor de amortiguamiento empieza a ser ligeramente superior a 0, entonces con el paso del tiempo,
él se va haciendo, es decir, él hace pues todo su proceso como si fuera el transitorio, pero finalmente llega allí a cero. Ocurre lo mismo que en el sistema o que en la entrada de escalón, es decir, entre un coeficiente pues pequeño, 0.1, 0.2, pues el transitorio se hace más grande, dura más tiempo y se va a demorar mucho más en llegar a cero, pero finalmente llega a cero. Ustedes lo pueden ver allí. Y cuando nosotros tenemos un coeficiente igual a cero, usted mire que el sistema también es completamente oscilante todo el tiempo, ¿sí? Entonces ahí ya uno puede ver. Ahora, ya hemos dicho no por qué nosotros no consideramos este tipo de sistemas para lo que tiene que ver pues con las entradas que en particular para nosotros vienen siendo pues como de interés o vienen siendo importantes. Entonces esa es la situación pues que hay que tener como muy presente allí, como muy en cuenta dentro de los aspectos que para nosotros son pues son relevantes pues dentro de este estudio. Entonces ahí ya uno va mirando pues ese comportamiento, pero ahora viene entonces algo que me parece que es ahora sí relevante, donde ya este estudio va tomando un poquito pues de más fuerza, porque como yo les he dicho, que para nosotros viene siendo importante poder saber lo que ocurre en un sistema subamortiguado, porque es el más importante. Entonces ahora sí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí a continuación? Como aquí, pues el hecho de rayar se limita y es bueno rayar para que ustedes tengan una mejor comprensión del asunto. Voy a llevarme esta imagen allá nuevamente a la plataforma, no al pizarrón, y entonces ya algunos apartes pues que para nosotros vienen siendo importantes, ahí se los voy a explicar para que ya entonces tengamos muy presente de qué estamos hablando y seguramente alcanzar a mirar pues algunos casos de ejemplo. Entonces, aquí ya vamos a mirar pues el pizarrón y entonces póngale cuidado al tema. Aquí ya tenemos ante nosotros la imagen y la curva que nosotros tenemos allí corresponde a la respuesta que tiene nuestro sistema de segundo orden ante un escalón como entrada. Puede ser un escalón de cualquier valor. Aparentemente aquí el escalón al parecer es 1, pero el asunto es que de todas maneras aquí tenemos nosotros un coeficiente de amortiguamiento que debe estar entre 0.7 y 0.8 de acuerdo a la forma como está la curva, ¿sí? De acuerdo a la forma como está la curva, eso es lo que nosotros podríamos pues como entender allí. Entonces, ese es digamos un aspecto que para nosotros es clave, que es importante y desde luego es determinante, ¿ya? Porque pues finalmente eso es lo que nosotros queremos. Muy bien, entonces dentro de esos aspectos que vienen siendo pues como para tener en cuenta de consideración, aquí ven ustedes que se hablan de unos tiempos, ¿no? Hay unos tiempos allí. Entonces, hay un tiempo que es el primero, que se conoce como el tiempo de retardo. Aquí lo vuelvo a escribir, tiempo de retardo, y como se observa allí, entonces la forma de representarlo es así, T sub D, ¿sí? T sub D. Entonces, pónganle cuidado al asunto que voy a comentar acá. Ustedes que tienen buen ojo, entonces pueden de pronto empezar a observar que la respuesta del valor final de aquí, de este sistema, tiene que es la unidad, es un 1. O sea, el sistema pues se sometió a un escalón. Yo digo aparentemente, seguramente fue 1, pero no necesariamente todas las respuestas que lleguen a 1 es porque el escalón fue 1, ¿no? No siempre. O sea, pudo haber sido un 0 punto algo y finalmente llegó a 1. Pero lo que sí sabemos es que
la respuesta final llega a la unidad, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué le llamo yo tiempo de retardo? Si yo digo que aquí hay un 1, que ahí lo estamos viendo, entonces la mitad del 1 no es el ombligo, como dicen algunos de manera chistosa, aunque puede ser cierto, ¿cierto? Si nos medimos. Pero el asunto es que ya hablando del número, entonces estamos diciendo nosotros que la mitad es 0.5, que ahí todos ya lo sabemos y no tenemos que hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué yo en este momento estoy hablando de la mitad de ese 1? Porque la respuesta final llegó a 1. Entonces, como la respuesta final llegó a 1, tengo que pensar en la mitad de ese valor, que en este caso es 0.5. En otras palabras, si nosotros tuviéramos una respuesta final, digamos, de 4, entonces si la respuesta final fuera 4, nosotros estaríamos hablando de que tendríamos que ubicar el 2, porque la mitad de 4 es 2, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo sepan relacionar y lo tengan muy en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué ocurre allí? Sucede que nosotros tenemos pues que está el 0.5. Entonces, el asunto es que cuando yo hablo del tiempo de retardo, lo que yo tengo que revisar es cuánto tiempo le toma a la respuesta alcanzar la mitad del valor final. A eso le llamamos nosotros tiempo de retardo. ¿Listo? Entonces, este pedacito de aquí es lo que va a ser para nosotros finalmente TSUTE. El tiempo de retardo es el tiempo que le toma la respuesta a alcanzar el 50% del valor final, alcanzar la mitad del valor final. Ese es para nosotros el tiempo de retardo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan pues muy presente, y dentro de los aspectos pues que para nosotros vienen siendo pues importantes, relevantes para tener en consideración. Este tiempo normalmente no tiene para nosotros la oportunidad de encontrarse de manera aproximada utilizando algún tipo de ecuación. Los otros tiempos que vamos a empezar a hablar, que están ahí en esa lista, vamos a darnos cuenta más adelante que sí, existe pues como esa posibilidad, ¿listo? Pero en nuestro tiempo de retardo no. Entonces, por lo menos ya se sabe que para uno poder saber aproximadamente qué valor tiene, tenemos nosotros que tener la posibilidad de sacarlo a partir de la curva de respuesta, de sacarlo a partir del gráfico. Eso es lo que en este caso tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora viene el tiempo de crecimiento, ¿cierto? Entonces, yo puedo hablar de, por ejemplo, tiempo de crecimiento. También puedo hablar de tiempo de levantamiento. Recibe esos dos nombres, ¿cierto? Tiempo de crecimiento, tiempo de levantamiento. Es lo que se presenta ahí. Y este tiempo se conoce pues como TSUR. Tiempo de crecimiento o tiempo de levantamiento. Ahí en la gráfica sí nos está mostrando dónde está ubicado ese tiempo de crecimiento levantamiento, ¿sí? Vemos pues todo desde aquí, todo. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué podríamos decir? El tiempo de crecimiento o tiempo de levantamiento es el tiempo cuando la respuesta, o en este caso la curva, alcanza por primera vez el valor final. ¿Cómo así que cuando la alcanza por primera vez? Miren ustedes que aquí ella inicia, o sea, parte desde cero, desde el origen, y empieza su proceso, ¿cierto? Empieza a subir, ¿cierto? Y va subiendo. Aquí la estoy acompañando unas flechas. Va subiendo. Bueno, entonces llega un momento en que por primera vez toca aquí el valor final. ¿Por qué el valor final allí? Porque pues ya sabemos que ese valor final llegó a 1.
Por eso es que yo hice tantas repeticiones del 1 y que está en 1 y todo eso para que lo tengamos presentes. Entonces, mire, la primera vez que alcanza el 1 es justo allí donde ya lo hemos ubicado. Pero pasa un tiempo después y hay otro momento, justo por aquí, ¿sí? Justo por aquí. Ahí lo estoy señalando. Y pasa otro momento, justo por aquí. Y aquí ligeramente como que se subió un poquito, por aquí como que bajó. Y bueno, el asunto es que más adelante ya lo toca en definitiva. Pero el asunto es que de todas maneras, como se puede dar el caso de que esa respuesta toque en varias ocasiones el valor final, o sea, tiene pues un pico, entonces está por encima del 1, vuelve y baja un tanto, está por debajo del 1 y vuelve y sube un tanto, está por encima del 1 y volvió abajo. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que fijarnos cuando alcanza el valor final por primera vez. Por primera vez. Entonces, cuando lo alcanza por primera vez, uno mira dónde fue eso y ya a eso nosotros le llamamos todo ese tiempo desde el origen hasta que nosotros alcanzamos pues dicho valor. A eso le llamamos nosotros tiempo de crecimiento o tiempo de levantamiento. ¿Listo? Es lo que en este caso pues tenemos que tener muy presente dentro de todas las consideraciones que para nosotros vienen siendo pues como importantes, ¿no? Para tener allí en cuenta. ¿Y listo? Entonces, eso es lo que es, digamos, pues como valioso allí. Entonces, dentro de esos aspectos, pues ahí está la cosa, ¿ya? Tiempo de crecimiento, tiempo de levantamiento. Bueno, viene ahora el tiempo pico. Yo diría que el tiempo pico, pues seguramente no hay que hacer un esfuerzo grande para explicarlo. Y me atrevería a decir que ustedes ya saben qué representa ese tiempo pico. De todas maneras, pues sí lo voy a explicar, ¿no? El tiempo pico, pues viene siendo para nosotros el momento donde, como la curva tiene un sobrepaso, que ya lo vamos a estudiar, la curva tiene un momento donde al estar por encima del valor final alcanza un valor máximo que yo lo llamaré un pico máximo justo aquí. Entonces, para nosotros va a ser importante poder conocer en qué tiempo ocurre ese pico máximo, ¿sí? Y a eso le llamamos tiempo pico, así de sencillo, ¿ya? Entonces, ahí está. Luego ya tenemos nosotros el tiempo de establecimiento, ¿sí? Que como les decía 8 días atrás, viene siendo el mismo concepto que hemos nosotros aprendido para el caso del sistema de primer orden. Entonces, el tiempo de establecimiento, como les comenté, que incluso lo escribí, es un tiempo donde yo sigo hablando de los 3 criterios que nosotros aprendimos. Entonces hablo de un tiempo de establecimiento del criterio del 1%, hablo de un tiempo de establecimiento del criterio del 2% y hablo de un tiempo de establecimiento del criterio del 5%. Entonces para el 1% son 5 veces la constante de tiempo, ¿sí? Entonces voy a escribirlo así, 5 veces la constante de tiempo. Para el 2%, 4 veces la constante de tiempo. Y para 5%, 3 veces la constante de tiempo. El asunto es que esa constante de tiempo, yo la alcancé a escribir hace 8 días, es 1 sobre 1 sobre cito omega n, ¿sí? Ese es el valor de la constante de tiempo, 1 sobre zeta por omega sub n, ¿ya? Entonces, cuando ya uno tiene la posibilidad de hablar de 5 constantes de tiempo, lo que hay que tener en cuenta es que ese tiempo de establecimiento va a ser 5 dividido zeta por omega sub n. Cuando ya uno tiene la posibilidad pues de hablar de 4 constantes de tiempo, entonces vamos a hablar de 4 sobre zeta por omega sub n. Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar
de 3 constantes de tiempo, entonces estamos diciendo 3 sobre zeta por omega sub n, ¿ya? Entonces, esa es la situación que se nos presenta allí y que viene siendo, desde luego, muy importante y muy relevante dentro de todas las consideraciones que finalmente son importantes para tener en cuenta, ¿ya? Eso es lo que pasa allí. Así que dentro de eso está la situación donde ya uno tiene pues las consideraciones que vienen siendo pues como interesantes, importantes y todo lo que uno quiera tener en cuenta. Entonces ahí ya veremos pues cómo trabajar. ¿Qué nos hace falta por entender de esta curva para estudiarla? Nos hace falta entender ahí el donde habla del sobreimpulso máximo, que quise dejar de último a propósito. Ese sobreimpulso máximo, yo le voy a escribirlo aquí, sobreimpulso máximo. Sobreimpulso máximo. También le puedo llamar sobrepaso máximo. Y también le puedo llamar sobreelongación. ¿Sí? Sobreelongación. Y se representa como m sub p. Sobrepaso, sobreimpulso, sobreelongación, m sub p. Ocurre, para tener en cuenta, de acuerdo a la curva, ese sobreimpulso, ¿cómo se mide? Ese sobreimpulso, lo que yo voy aquí a rellenar de rojo, al no tener como la amplitud que me representa eso que estoy rellenando aquí de rojo, ese es el sobrepaso, sobreimpulso o sobreelongación. En otras palabras, lo que nosotros estamos diciendo aquí es que el sobrepaso es esta parte, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar cómo lo voy a medir para poder saber cuánto me representa esa parte. No la voy a mirar desde aquí, o sea, desde el eje de referencia, pues por llamarlo de alguna manera, que es el tiempo. No, solamente desde el valor final hasta el sobrepaso pues que él tiene. ¿Listo? Eso es lo que nosotros en este caso vamos a hacer. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Hay una ecuación que nos facilita mucho poder encontrar ese dato. Entonces uno dice que el sobrepaso máximo viene siendo valor del pico máximo menos valor menos el valor final, pues, ¿cierto? Sobre el valor final. ¿Listo? Y cuando uno quiere dar eso en porcentaje, entonces, pues, al quererlo en porcentaje, pues yo aquí vuelvo a escribir esto, permítanme. Y aquí lo voy a copiar, a pegar y a copiar. Entonces, el asunto es que esto nos va quedando un tanto así. ¿Listo? Y lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Ahí está. Eso es. Dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo pues importantes. ¿Listo? Si yo lo quiero presentar en forma de porcentaje, que en ese caso yo diría que aquí sería importante entonces como escribir entre paréntesis aquí es, que ya uno sabe
Ahí está en un porcentaje, 10%, 5%, según fue lo que corresponde. Bueno, entonces cuando ya tenemos nosotros la posibilidad de tener en cuenta el entendimiento de la curva, como se está viendo allí, entonces pues lo que viene a continuación es poder entonces ya uno estar en sintonía con todo lo que viene siendo importante para tener presente. Entonces, si nosotros nos vamos por un instante a la presentación nuevamente, que aquí ya la vamos a ver de nuevo. Entonces, en la presentación, bueno, ahí ya tenemos nosotros pues la imagen que ya habíamos visto previamente. Aquí está el tiempo de retardo. Entonces, ahí está la definición. Ya ustedes la tienen. Aquí tenemos nosotros pues ese tiempo de crecimiento, tiempo de levantamiento. Por aquí hay una aproximación que nos puede ser útil para llegarla a encontrar. Cuando ustedes ven que por allí está pi menos beta sobre omega sub d y que el beta es igual al arco tangente de omega sub d sobre sigma. Entonces yo la voy a poner aquí en el pizarrón. Ya la van a ver ustedes, porque seguramente va a ser importante pues tenerla en cuenta, ¿no? Entonces ustedes pueden irla copiando ya también, porque vamos a hacer algunas operaciones al respecto. Entonces, reitero, va a ser pi menos beta sobre omega sub d para el tiempo de levantamiento o crecimiento. Y en lo que tiene que ver con el beta, porque beta es un valor importante, entonces el arco tangente de omega sub d sobre sigma, ¿sí? Hace 8 días nosotros dijimos pues que era omega sub d, que viene siendo sigma, entonces pues ahí ya es de lo que se está hablando. Aquí está el tiempo pico, ahí hay una aproximación para poder ubicar el valor del tiempo pico. Entonces, como pueden ver ustedes, ahí se está indicando que el tiempo pico es pi sobre omega sub d, ¿sí? Pi dividido omega sub d. Eso pues como el valor del tiempo pico. Entonces, desde luego, dentro de esas consideraciones, pues vienen siendo importantes para tener en cuenta. Y acá hay una cantidad o una expresión que es muy importante para determinar nosotros el sobrepaso, otra ecuación, que esa seguramente la van a utilizar ustedes más adelante, más tardecito, pues si el tiempo nos da, porque pues se nos presentó el caso del Open, que ya dijimos que vamos a entrar. Entonces viene siendo Euler elevado a la menoscita por pi, que divide a la raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado, ¿sí? Ahora la van a ver ahí en el pizarrón, que ya por aquí ya la copié también. Entonces esas son, digamos, cantidades que para nosotros vienen siendo importantes. Y lo que tiene que ver con el tiempo de establecimiento, pues ya estamos nosotros claros en la situación relacionada pues con los criterios 1%, 2%, 5%, y ya saben ustedes que mientras no se nos diga lo contrario, nosotros vamos a utilizar en un amplio porcentaje el criterio del 1%, ¿ya? Entonces esa es, digamos, la situación ahí. Entonces ya lo que viene ahora es practicar estas cosas. Entonces vamos a tomar nosotros esa función de transferencia que ustedes ven allí, y la función de transferencia lo que le vamos a hacer es, digamos, el hecho de poder entonces determinar todos los parámetros que nosotros hemos estudiado y que ya hemos visto. O sea, a esa función de transferencia, pues a partir de la función de transferencia, lo primero que tenemos que hacer es buscar los valores de zeta, el valor de omega sub n, y ahí vamos a buscar los diferentes tiempos. Entonces vamos a buscar
el tiempo pico, vamos a buscar el tiempo de levantamiento-crecimiento, vamos a buscar el tiempo de establecimiento con el criterio del 1 y el 2%, vamos a buscar lo que es omega sub D, vamos a buscar el valor del sobrepaso, eso es lo que vamos a buscar. Y entonces, con el propósito de que logremos nosotros pues como apurarlo allí, voy a llevarme esta parte de la diapositiva allá al pizarrón, ¿sí? Voy a llevar el pizarrón porque pues como ya sabemos nosotros, yo ya había copiado algunas de las cantidades pues que estamos viendo nosotros y entonces ya allí ustedes pueden empezar a hacer ese cálculo, esa operación para que ya podamos ver si entendimos el mensaje o no. Entonces voy a presentarles aquí el pizarrón y ya con eso entonces ya vamos quedando listos pues para todo lo que tiene que ver. Entonces póngale cuidado. Aquí está. Entonces miren, yo previamente pues me copié, estas son las ecuaciones, las que ya vimos, ¿sí? Aquí está la del tiempo de crecimiento o levantamiento. Aquí está el beta, arcotangente omega sub D sobre sigma. Aquí está el valor del tiempo pico y este es el sobrepaso. Euler elevado a la menosita por pi dividido la raíz cuadrada de 1 menos cita al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que nosotros pues tenemos allí. Entonces, pues, ¿qué es lo que queremos encontrar para este ejemplo? Para que ustedes por favor lo busquen y yo ya darme cuenta si tuvo claridad o no. Pues ustedes van a buscar cita, van a buscar omega sub n, van a buscar omega sub d, van a buscar sigma, ¿sí? Vamos a buscar el tiempo pico, vamos a buscar el tiempo de levantamiento o de crecimiento y vamos a buscar el tiempo de establecimiento con los criterios del 1% y el tiempo de establecimiento con los criterios del 2%. Hay que recordar que sigma es igual a cita por omega sub n y hay que recordar que la frecuencia natural amortiguada viene siendo en este caso omega sub n que multiplica a la raíz cuadrada de 1 menos cita al cuadrado, que era lo que habíamos pues visto nosotros la vez anterior. Así que entonces yo creo que en unos 5 minutos bien trabajaditos ustedes pueden entonces encontrar. Y la idea es que en la medida que van ubicando los datos, que los van encontrando, entonces tengan la amabilidad de hacérmelo saber para entonces poder en ese orden de ideas pues entonces ya encontrar allí o mirar si quedaron bien hallados para escribirlos y entonces ver si finalmente quedaron bien hallados o no. Esa es la idea, ¿listo? Entonces procedamos. Busquemos a partir de la función de transferencia cita, omega sub n y lo demás. Para ver finalmente cómo queda el asunto. Y yo los voy esperando aquí. A ver qué pasó. Cuando ya hayan encontrado pues uno de los parámetros, pues me lo dicen para ya ir copiando, ¿no? Para ver finalmente qué pudo suceder.
¿Llevo algún dato, algún parámetro hallado? Yo tengo WN. WN, muy bien. ¿Cuánto te dio WN? 19.36. Listo, entonces voy a escribir por aquí. WN 19.36, muy bien. Ya está WN. $19.36. ¿Algún otro parámetro? Ya tengo la culebrita. El cita, el factor de amortiguamiento, listo. ¿Cuánto te dio? 0.83. 0,83, ok. Entonces vamos buscando los otros.
Ahora vamos a comparar a ver si los datos estuvieron bien, si no. Y si hubo algún detalle que no esté bien, pues mirar la corrección del mismo, ¿no? Eso es lo que corresponde. ¿Qué otro parámetro tienen listo? Yo, por lo menos con esos dos datos ya me pueden dar cuánto fue sigma, ¿sí o no? Porque de acuerdo a esto solamente es tomar 0.83 multiplicado por 19,36. Recuerden que ese es un parámetro de atenuación del sistema. Da 16,06. ¿Cuánto? 16,06.
16,06. Listo, 16,06. Muy bien. ¿Qué otro dato hay? Que tenemos que apurar porque no quiero que nos llegue la hora de entrar a la sala y no hayamos terminado esto. Porque esto es rapidito, solamente reemplazar y ya. El omega sub D, que es importante también encontrarlo. Entonces, esto viene siendo aquí Se me dio 19. 10, ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto fue? Repite, por favor. 10,79. 10,79. 19,36 que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos, en este caso, 0,83 al cuadrado. Entonces da 10,79. Listo. Entonces, ¿el qué? El tiempo de establecimiento es de 0.75. ¿Qué criterio? Utilice... Uy, se me perdió. Se me perdió. Andaluz. Pero ya lo busco. Bueno. $0,75 mientras tanto. Tiempo pico, podemos hallarlo ya. Porque dice que es pi sobre omega sub d, o sea, sobre 10,79. De acuerdo a la operación que acabo de realizar, esto es 0,2912. Yo estaba haciendo el decrecimiento y me dio, pero no sé, puedo volverlo a hacer porque me dio menos 2,84. Sí, está raro, sí, vuelvo a hacer. De todas maneras, el beta, como eso es arcotangente, el beta que se requiere para ese tiempo es arcotangente o tangente a la -1 de omega sub d sobre sigma. O sea, 10,79 dividido ¿cuánto fue que dio sigma? 16,06. Sí, eso me dio 33,89. ¿Grados? Mm, Porque ahí tenemos que tener claridad si está en grados o cómo es la situación. Esa parte es clave ahí. Corrijo, profe. El tiempo de establecimiento con el criterio del 5% me dio 0.31. ¿Con el criterio de cuánto? Del 5%. Ah, te fuiste Perdón, por del 5. 1%. Ah, el 1%. ¿Cuánto? ¿0 punto qué? 0.31. 0,31. Ok. 0,31, bueno. sí, pero eran 33 grados. Pues Ok. ¿Y en radianes cuánto nos da? ya te digo. Bueno. En radianes, en radianes, ¿cierto? Sí. Da 0.
0.591. Eso es, ponémoslo en 5, en 5,92 puede ser, porque después sigue un 5. 0,592. Entonces mire que ese dato tenemos que trabajarlo con la calculadora en modo radianes, porque si ustedes lo trabajan en grados, entonces es muy probable que vayan a tener, como le pasaba ahora el compañero, algún tiempo negativo y todas estas cosas, ¿no? Y eso trae, ya es confusión. Entonces, ahí el tiempo de levantamiento, crecimiento dice que es pi menos beta sobre omega sub t. Entonces tengo pi menos beta, o sea, en este caso 0,592 sobre omega sub t, ¿cierto? Que en este caso es 10,79. Entonces, al hacer dicha operación, Ahí sí ya no va negativo, ahí sí ya 0,236. 0,236, muy bien. Entonces 0,236. Entonces mire que ya por ese lado ya no se les va a olvidar, ya lo tienen claro. Bueno, perfecto. Bueno, encontremos el tiempo de establecimiento con el criterio del 2%, a ver qué valor nos va a dar. O sea, 4 sobre cito omega sub n. 4 dividido sigma, como sigma de Ese cito da omega sub n, ¿cuánto da? 0.25. 0,25, bueno. Ok. Entonces, mire, esos son los datos que se obtienen, ¿sí? Si uno revisa la presentación, le puede tomar un pantallazo allí en ese momento y vamos a revisar la presentación a ver si coincidimos o no, si todo quedó ok o no quedó ok. Entonces voy a la presentación y aquí está pues el pantallazo pues inicial que ya nosotros conocemos. Y entonces, miren ustedes, de acuerdo a lo que tenemos allí, pues se está viendo lo siguiente. A ver. El factor de amortiguamiento 0,877. Ustedes me dijeron 0,83. Sí hay una diferencia. ¿Sí? Porque 0,83 a 0,87 hay una diferencia. Vamos a ver otro valor. Sigma, aquí aparece 17 y tenemos ahí 16,06, pero como ese factor de amortiguamiento siempre está un poquito lejitos, influye mucho en el valor de sigma que nosotros tenemos. Tendríamos nosotros que volver a revisar el 0,83 a ver qué pasó. Ya sé qué me pasó. ¿Qué pasó? Puse un 32 en lugar de 34. Ya, entonces, corrigiendo cuánto da realmente, 0, Ya ¿qué? les digo. Me da 0.88, acercándolo. Ok, 0,88. Bueno, entonces mire que ahí ya vemos nosotros pues el porqué de la diferencia. Entonces nuestros datos tienen ese problema, ¿no? Porque ustedes saben que estos parámetros tienen una alta dependencia del valor del factor de amortiguamiento. Si ustedes revisan el omega sub d para hallarlo, ahí está el factor de amortiguamiento. Si usted va a revisar sigma, ahí está el factor de amortiguamiento. Si va a hallar los tiempos de establecimiento del criterio que sea, ahí está el factor de amortiguamiento. Si va a hallar el tiempo pico, ahí está el factor de amortiguamiento porque dice pi sobre omega sub d. Omega sub d depende del factor de amortiguamiento. Si vamos a encontrar el arco tangente para el valor de beta, la misma cosa. O sea, en todos los parámetros el factor de amortiguamiento tiene una alta incidencia. Entonces, de acuerdo a eso, pues obviamente pues nuestros datos van a estar un poco lejos, ¿no? No es mucha la diferencia, pero es muy bueno para tenerlo en cuenta porque de todas formas, cuando ya ustedes estén allí con los cálculos y demás,
pues tienen que tener muy presente la precisión para que eso no tengamos pues ningún problema. Bueno, pero ahí ya se entendió el propósito. Ahora, miren lo que vamos a mirar ahora. Usted incluso, en la medida de la reunión que se supone inicia a las 8 en punto, ojalá así sea, entonces pues tendríamos que, incluso podemos alcanzar a hacer cosas aquí. Mire, allí hay una curva, permítame, yo la voy a ampliar para poderla copiar y llevarla al pizarrón. Entonces, esa curva está allí para que nosotros, a partir del dato de la curva, o sea, a partir de lo que la curva está entregando con la información que vemos allí, podamos nosotros entonces determinar la función de transferencia de nuestro sistema, ¿sí? Ese es el propósito, la función de transferencia de nuestro sistema. Entonces, aquí vamos a ver la curva, porque pues vamos a mirar qué tanto alcanzamos a hacer antes de pasar a la reunión, porque ya van a ser las 8. Pero mire que ahí la tengo, entonces voy a explicar algunas cosas. Entonces, mire, si vieron lo que estábamos viendo en la diapositiva, el valor del pico máximo está situado en 142, mientras que el valor final está situado en 127. Ahí se ve claramente, o sea, ahí ya no es el cuento de que siempre me va a dar uno el valor final, ¿no? Entonces, como veíamos nosotros, el sobrepaso puede ser encontrado teniendo en cuenta la ecuación que habíamos visto que decía valor del pico menos el valor final dividido el valor final. O sea que aquí el sobrepaso va a ser 142 menos 127 dividido 127. Entonces, póngale cuidado. 142, permítame. 142 menos 127 dividido 127. Me está dando un sobrepaso cuyo valor es 0,1181. 0,1181. ¿Sí? Ese 0,75 que está allí es el tiempo de establecimiento con un criterio del 2%, porque pues normalmente estos autores lo trabajan con el 2%. Y sucede que nosotros sabemos de que ese 0,75 tiene que ser aproximadamente igual a ¿qué? A 4 dividido zeta sobre omega sub n. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Póngale cuidado al asunto. Nosotros ya conocemos el valor del sobrepaso, ¿cierto? 0,1181. Nosotros conocemos que hay una ecuación, y con esto termino para que vamos tocando la puerta, así ya nos abren en la otra sala, que es Euler a la menos zeta por pi dividido ¿qué? ¿Qué dijimos nosotros ahora? Dividido. Raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Eso está muy bien. Entonces es 1 menos zeta al cuadrado la raíz. ¿Qué ocurre? Que esto es igual a 0,1181. ¿Qué significa? Pues significa que de allí nosotros podemos encontrar, haciendo pues el proceso de despeje, el valor del factor de amortiguamiento. Entonces, una vez esta igualdad nos entrega a nosotros el valor del factor de amortiguamiento, significa que yo regreso aquí al tiempo de establecimiento y podemos despejar el valor de omega sub n. Para finalmente encontrar ¿qué? Para finalmente encontrar la función de transferencia. Entonces, vean, eso lo vamos a hacer nosotros ahora a continuación, porque pues sí es importante terminarlo. Entonces, ojalá la reunión no se nos vaya a extender mucho. Vamos por favor a empezar a tocar la puerta. Yo aquí ya les voy a copiar, permítanme les copio
el enlace. Ahí está en el chat. Entonces, lo que voy a hacer es que, pues como igual con Teams no vale la pena ponerlo en pausa, no tiene ese servicio de poner en pausa. Aquí voy a detener ya la grabación y ahora que termine la reunión volvemos. Yo no voy a cerrar la sala ni nada, permanezcamos en sala y ya nos vemos entonces. Ustedes empiecen a tocar la puerta a ver si ya nos abren. Ya nos vemos.